Mi nombre es Orlando Josué Cáceres Albernia, soy del norte de Santander, soy en el quinto semestre de Ingeniería de Sistema, SEAD de Valledupar. Soy muy responsable y dedicado al estudio. En el momento estoy involucrado en trabajo con TIC por medio de mis estudios y especialmente en enviar correo electrónico, hacer videollamadas, usar el internet, usar teléfono o un PC. Quiero hablar un poco de la base de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de que se guarda en un sistema para poder darla, actualizarla y administrarla de forma rápida, segura y ordenada. Entonces, la base de datos es ese sistema donde podemos almacenar datos o información. Evolución de las bases de datos. Bueno, en los años 60, primeras bases de datos jerárquicas en red, modelo jerárquico IMS de IBM y de red Codasil. Una de las características de esta primera base de datos de los años 60 es que eran datos organizados y estructurados tipo árbol o redes. Según lo que investigué, eran difíciles de modificar y poco flexibles. Era usado principalmente en bancos, en industria y en gobiernos, y eran rígidas y difíciles de manejar. En los años 70 conocemos el modelo relacional propuesto por Edgar Frank Scott y BMM 1970, datos organizados en tablas relacionales. Eran datos organizados en tablas, uso del SQL como lenguaje estándar. El SQL era el lenguaje estándar, mayor facilidad de uso y flexibilidad. Uno de los ejemplos era Oracle, DB2, SQL Server y MySQL. Intentaron almacenar más que solo textos o números. En los años 80, primera base de datos orientada a objetos, ejemplo, ObjectDB, Versant. Esta combina base de datos, programación orientada a objetos, almacena datos complejos como imágenes, videos, multimedia. Eran útiles, pero no se volvieron tan populares porque las empresas seguían prefiriendo las tablas. En los años 90 sale Data Warehousing y OLAP, ejemplo, Teradata, Microsoft Analysis Services. Una de las características es que nace la necesidad de analizar grandes volúmenes de datos. Aparecen los almacenes de datos, Data Warehousing, uso de OLAP para análisis multidimensional. Un ejemplo de lo que podemos deducir de esto es lo que es Teradata, Microsoft Analysis Services. Por ejemplo, un supermercado puede analizar qué productos se venden más por ciudad o por mes. Entonces, fue la época en la que la información empezó a usarse para tomar decisiones importantes, en la época de los 90. En el año 2000 encontramos las primeras bases de datos y distribuidas y web, como lo fue PostgreSQL, SQL Server con replicación, Google BigTable. Una de las características es el crecimiento de Internet, datos más repartidos y conectados, soporte más grande y aplicaciones web. Surgen bases de datos distribuidas y replicadas. Con la llegada de Internet se necesitaba que las bases de datos funcionaran en muchos servidores a la vez. O sea que el Internet ha sido podemos decir, un beneficio muy grande para las bases de datos, ya que por el medio de ella podemos investigar y adquirir mucha información. En los años
2010, eh, NoSQL y Big Data, manejo de datos no estructurados como texto, redes sociales y logs. Uno de los ejemplos de ello es MongoDB, Cassandra, Redis, Neo 4j. Es en los años 2010. Las redes sociales como YouTube, sensores, Internet empezaron a generar millones de datos diferentes, como lo es el texto, imágenes, likes y mensajes. Uno de los diversos tipos en la época de 2010 era la clave, el valor, documentales, columnas y grafos. Por ejemplo, Google y Facebook manejan miles de millones de datos por segundo gracias a esta tecnología, como lo es Big Data, como lo es MongoDB y como lo es Cassandra. En el 2020, primeras bases de datos en la nube e inteligencia artificial, como lo es Google, BigQuery, Amazon, Aurora, Azure Cosmos, DB, Snowflake. Una de las características de base de datos como servicio, integración con la IA, con la inteligencia artificial, eh, procesamientos en tiempo real y con alta escalabilidad. Ya cuando contamos con la inteligencia artificial, eh, tenemos información en tiempo real y alta escalabilidad. Ahora la mayoría de empresas usan bases en la nube, como Google Drive, pero muchos más avanzados. Ya no necesita tener servidores propios, pagas internet por usar bases internet y se combina con la inteligencia artificial. Hoy todo apunta a la nube más inteligencia artificial más datos en tiempo real. Tres conceptos de base de datos. Base de datos. Una base de datos es un conjunto de información organizada para que sea fácil de buscar y actualizar. Ejemplo, un banco guarda en su base de datos la información de sus clientes, como lo es nombre, el número de cuenta y el saldo. Modelo de datos. El modelo de datos es la forma en que se organiza y estructura la información dentro de una base de datos. Ejemplo, en un modelo racional, los datos se guardan en tablas como Excel, con filas y columnas. Y como lo es SQL, es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con la base de datos. Eh, que se utiliza para comunicarse con la base de datos, sirve para consultar, para buscar información, para insertar, agregar datos, actualizar y eliminar información. Ejemplo, si quiero saber los clientes que tienen más de 1 millón en el banco, uso SQL para pedir esa información. Y también tenemos otro concepto muy importante que es la tabla. Es en una tabla de datos, la información se guarda en tablas, como en una hoja de Excel. En la hoja de Excel encontramos que encontramos filas y encontramos columnas. Cada fila es un registro, un dato completo, como la información de una persona. Y cada columna es un campo donde encontramos el nombre, edad y dirección, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo del campo. Por ejemplo, aquí en la parte del campo está el nombre, apellido y edad. Y en el registro están los nombres de las personas, los apellidos y la edad de cada persona. Entonces, esta es una tabla de Excel. Tendencias de base de datos, tendencia actual. Bueno, las bases de datos manejan mucha información, como Big Data, funcionan con la nube y usan formas como NoSQL. Además, se combina con la inteligencia artificial. Entonces, en la actualidad, podemos decir que las bases de datos manejan mucha información, miles de información.
Encontramos también lo que es hablar un poco sobre la perspectiva de un futuro. Podemos decir que en un futuro las bases de datos serán más automáticas, más seguras, estarán conectadas a todo y procederán datos en tiempo real. Las herramientas, bueno, las herramientas actuales las que más se utilizan son MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL, Servers, MongoDB y Firebase. Hoy las bases de datos buscan manejar más información y hacerlo más rápido. En el futuro serán automáticas y más seguras. O sea que si en este tiempo es segura, llegará un momento en que será más segura y serán automáticas y toda la información nos la dará de forma en tiempo real. Brindar un ejemplo que ilustre la utilización de la base de datos en tiempo real. Un ejemplo puede ser el supermercado. Cada vez que un cliente compra la caja registradora guarda los productos, el precio y la forma de pago. Esa información va a una base de datos donde se almacena lo que es los clientes, el producto, la venta y el stock. Gracias a esa base de datos, el supermercado puede saber cuántos productos quedan en inventario, detectar qué productos se venden más, preparar promociones según las compras de los clientes. Un ejemplo real es el supermercado. ¿Por qué? Porque allí cada compra se guarda en una base de datos, lo que permite saber cuántos productos quedan, cuáles se venden más y hasta hacer promociones a los clientes. Entonces, un ejemplo de la utilización de la base de datos en el tiempo real es el supermercado, porque en ese sistema, en la base de datos, se encuentra cuáles son esos clientes, qué productos más adquieren los clientes, cuántas ventas, cuál producto se vende más, cuál se vende menos y el stock. Bueno, entonces esa sería toda la información o la exposición sobre la fase 1.